Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Quiero que sepáis que la información que voy a daros ahora mismo parte directamente de la Autoridad de Aviación Irlandesa, la AAI, por sus siglas en inglés, y que ha atraído el interés, por fin, de los medios de comunicación de todo el mundo al respecto del fenómeno OVNI. Ahora mismo quiero que sepáis lo que ha ocurrido. El pasado viernes 9 de noviembre de este año 2018, a las 6:47 horas de la mañana, resulta que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Shannon, en Irlanda, recibió una atípica información del vuelo que se dirigía desde el aeropuerto de Montreal hasta el de Heathrow, en Inglaterra. Y esa información era extrañísima porque exponía una pregunta en particular que no parecía entrar en los planes de vuelo. Desde luego no parecía ser muy normal. Desde ese avión de la British Airways se preguntaba si sobre la zona del condado de Kerry, en el suroeste de Inglaterra, estaban programados o estaban produciéndose en ese momento algún tipo de ejercicio militar, algún determinado plan realizado por el ejército británico que estuviese por la zona. La respuesta fue negativa, pero la conversación fue interesantísima. Los pilotos estaban reportando que estaban detectando algo que, según sus palabras textuales, se movía muy deprisa y que era una luz muy brillante, habiendo surgido de repente junto al costado izquierdo del avión antes de girar rápidamente hacia el norte. Los pilotos estaban exponiendo esa información además con gran excitación. La tensión aumentó además en el momento en el que la comunicación comenzó a ampliarse con el testimonio de otro piloto de la compañía Virgin Airlines que cubría el vuelo 76 de la ruta Orlando-Manchester, cuando resulta que este señor resulta que estaba en la misma zona y también estaba exponiendo una observación de, y digo textualmente según sus palabras, múltiples objetos, es decir, una flotilla siguiendo el tipo de trayectoria. La conversación, desde luego, como digo, se estaba yendo de madre completamente porque las autoridades británicas comenzaron a exponer que no había ninguna causa para lo que serían estas apariciones espontáneas y no había explicación para lo que estaban observando, más aún cuando un tercer piloto también se sumó a los acontecimientos de estas visiones y de hecho estaban exponiendo desde ese tercer avión que uno de los objetos estaba alcanzando la velocidad de Mach 2, es decir, 2 veces la velocidad del sonido. Desde la torre de control, ninguno de los avistamientos estaba siendo detectado en los radares y de hecho los pilotos, los testigos, reportaron algo realmente interesante. Los objetos no parecían buscar, según su percepción, lo que sería algún tipo de colisión con ellos. A esa altura parecía que no estaban siguiendo tampoco lo que sería una trayectoria descendente. Además, cada una de las luces era lo suficientemente brillante como para no confundirse con el sol del amanecer a esa altitud. A eso se le añadió, también que el piloto de la Norwegian Airlines, lo que sería, ese tercer avión, estaba reportando, un testimonio absolutamente increíble, ya que lo estaban viendo claramente. El vuelo de la British Airways era un Boeing 787, el de la Virgin era un Boeing 747 y el de la Norwegian Air, era un Boeing 737, informó el diario The Irish Examiner.
El diario británico The Guardian ha confirmado que la mencionada Autoridad de Aviación Irlandesa pues, ha iniciado una investigación militar que derivará en un informe con una investigación confidencial de los sucesos acontecidos, algo que por supuesto se daba por supuesto debido a la magnitud del caso y a la repercusión que está teniendo todo esto en los medios. Y eso sí, a mí me llama la atención todo esto por tres factores. Según Apóstoles Christou, astrónomo del observatorio de lo que sería de la zona de Armagh, y en declaraciones a la BBC, lo que los pilotos pudieron observar no fue nada más que polvo entrando a la atmósfera, siendo así que este hombre afirma que lo que esos señores vieron no fue más que estrellas fugaces. Por contra, en mi opinión, sería interesante observar si las estrellas fugaces pues tienen la capacidad de perseguir a un avión comercial en pleno vuelo, además de acompañarlo tal y como estaba ocurriendo y sobre todo de girar hacia adelante del avión de una forma visible sin seguir una trayectoria descendiente, y todo esto en pleno vuelo. Es una bonita pregunta teniendo en cuenta la velocidad de Mach 2 que alcanzaron esos objetos, bastante lejos de lo que el polvo espacial suele alcanzar al llegar a los cielos de la Tierra. Los aviones comerciales viajan a una velocidad de crucero de alrededor de 430 nudos, o lo que sería Mach 0.64. El F-18, el principal jet de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues sabemos que puede viajar a Mach 2.5, pero los Estados Unidos en ese momento tampoco estaban en esa zona. Es interesante observar que estos objetos estaban realizando maniobras de seguimiento con movimientos de ascenso y descenso, y además con una aparente intencionalidad. Este detalle es importante. Otro detalle sería la declaración del piloto del primer avión que hizo la primera comunicación, incidiendo en que la primera luz que observó simplemente desapareció delante de él cuando la estaba observando tras haber girado para ponerse delante de lo que sería el morro de su avión. Esta característica ya la hemos observado en anteriores incidentes OVNI en los objetos del tipo lumínico, que tienen capacidad de salir del espectro visible de lo que sería el ojo humano a gran velocidad, ocultándose incluso de ser detectado por los radares que tenemos los seres humanos en tierra. Al respecto de este avistamiento, el segundo piloto, que se dirigía a Manchester, reportó que, además de que pudieron ellos, por su parte, ampliar la información de lo que estaba ocurriendo en la zona, estaban ellos observando todo lo que serían, pues estos hechos, e incluso llegaron a ampliar la información porque ellos estaban viendo dos luces brillantes en lugar de uno. Pues es interesante observar que llegaron a exponer que más aún de esas dos brillantes observaron lo que sería una flotilla, un grupo que además parecía reagruparse en un momento dado de todo este avistamiento, y de forma increíble pues siguieron el mismo tipo de trayectoria que ellos, es decir, les siguieron, y que lejos de caer, todos esos objetos subieron a gran velocidad. No parece que esta sea una cualidad que podamos aplicarle a una serie de meteoritos o rocas del tamaño de pocos decímetros que pudiesen confundirse desde la visión de una cabina de un avión, además a personas experimentadas como los pilotos de estos aviones de diferentes aerolíneas y además en diferentes lugares de lo que sería esta zona del Reino Unido. Podemos entender que pocos meteoritos persiguen a los aviones, está muy claro, ¿no? Ahora, eso sí puedo exponer que se han dado casos de reagrupamientos de ovnis en todo el mundo, en donde se producen separaciones. Esto sería la causa de ver el primer objeto y luego ver el segundo objeto. Y también he podido observar que también se producen separaciones y agrupamientos continuos de este tipo de
ovnis a grandísima velocidad y además a gran altitud, protagonizando movimientos imposibles para la aeronáutica de los seres humanos según la tecnología que tenemos ahora. Todo esto es fascinante, desde luego, y llama la atención que los medios pues, se hayan interesado tanto en el tema, al menos por un día, ¿no? Quizá por fin estamos observando el comienzo del primer boom al respecto del respeto de la prensa que tanto merece el fenómeno ovni, aunque sean solamente 24 horas. Seríamos desde luego unos privilegiados al presenciarlo. Bien, para terminar, dos cosas. Uno, la tecnología que estamos estudiando aquí se suma, sin ninguna duda, a lo que ha sido estudiada, esa tecnología ha sido estudiada desde hace décadas en el fenómeno ovni. Objetos que son capaces de perseguir a un avión y que, de hecho, pues llegan a mantener una distancia con respecto al mismo, es decir, no cae y no sube de más hasta un momento dado de lo que sería la maniobra, sus maniobras. Están volando a la par. En este caso, pues ese primer objeto se acerca, se deja ver y luego se difumina y tal y como vino, se fue. Además, se difumina de una forma rapidísima, tal y como se diría que aparece nada más que se produce la visión de los primeros pilotos. Número 2. Es una tecnología de invisibilidad extrema, que además encaja con la intencionalidad de parte del fenómeno ovni en algunos casos, incidencias y maniobras al respecto de un avión en particular, que es el foco de atención, que viene además acompañado o escoltado por otros en flotilla y que además es capaz de dividirse en dos partes. Aparición, realización de una actividad con un avión determinado, ocultamiento militar en forma de no dejarse ver en las torres de control para poder realizar una determinada acción y, bueno, pues claro, por supuesto, una determinada razón para su aparición, para su movimiento respecto al avión, al primer avión que lo detecta. Estamos hablando, por supuesto, de algo que no es comparable con un fenómeno natural. Y bueno, pues es evidente todo esto porque se produce una desaparición tras haber realizado este objeto un giro imposible dentro de lo que sería pues la casuística de los fenómenos naturales relacionados con las estrellas fugaces. Esta es la información y el análisis que puedo hacer en este momento. Estamos ante algo relacionado con los meteoritos, aunque sea, bueno, pues a tamaño muy pequeño, muy pequeñito. Son ovnis, de nuevo, y es un episodio espectacular, otra vez. Estamos ante otro episodio de la casuística ufológica internacional. Sin duda, fuera lo que fuera, pues sí que os puedo decir que creó pánico por su aparición, por los movimientos respecto a los aviones que hemos visto, desde luego por las primeras apariciones de todo esto en la prensa irlandesa, pues todo esto pues creó caos entre la población al enterarse del suceso, y esto también es remarcable por otra parte al valorar esto. Y ya por último, si hubiera una razón para acercarse tantísimo a un avión comercial en pleno vuelo por parte de una inteligencia superior a la nuestra, pues ¿cuál sería? Las respuestas pues quedan en el aire y no habrá continuidad en el tema, esto ya os lo voy diciendo yo, porque los ovnis jamás son explicados con el tiempo de forma digna. Siempre se dice que habrá un informe y todo esto pues se seguirá, pero jamás se llega a saber la respuesta luego a nivel militar y menos aún que llegue todo esto a la sociedad del siglo XXI. Esto siempre se queda en el aire y siempre se queda como materia reservada por el interés de la seguridad nacional. Aquí nunca pasa nada, nunca ocurre nada, aquí abajo podríamos decir a la hora de exponer lo que ha pasado, aunque siempre pasa algo arriba, donde los ovnis parecen campar a sus anchas desde hace
décadas y décadas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y que hayáis podido entender pues todo el análisis que he podido hacer. Y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.